¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, otra vez aquí en el aire, otra vez con este nuevo video con algunos tips de este camino sinuoso pero hermoso de la locución. Y hoy vamos a hablar de un tema muy específico que nos toca muy de cerca, sobre todo a las personas que estamos trabajando en algún medio de comunicación. Y es justamente el ego que roza con la arrogancia. Al igual que el derecho jurídico que roza con la ética, la moral. Pero no vamos a ser muy específicos, nos vamos a ser muy técnicos. Si nos vamos a centrar justamente en el ego y la arrogancia. Ahí, que rozan muy finito la línea. Y los locutores, los conductores, conductoras, locutoras, panelistas también, que trabajan en un medio de comunicación, siempre están ahí discutiendo si el ego es una cosa, si la arrogancia es otra, hasta qué punto nosotros podemos transgredir eso, podemos ir más allá. Porque por ahí el que te escuche o te ve en la pantalla o te escuche en la radio va a decir, pero qué tipo arrogante, qué tipo que tiene mucho ego. Y por ahí nosotros pecamos de eso. ¿Por qué? Porque a la hora de decir alguna noticia, venís conduciendo un programa ómnibus, un programa divertido todas las semanas, y cuando llega el momento de la noticia o hacer algún comentario, alguna columna, nosotros tenemos que entrar en rol. Y en rol, ya de por sí, cuando nos sentamos frente al micrófono, entramos en el rol de nuestro programa. Dejar los problemas de lado, ponernos en una postura divertida, depende del programa que estemos haciendo. Esa estructura se quiebra a la hora, por ejemplo, de empezar el show de noticias o los titulares, como quieren llamarlos ustedes. Uno cambia hasta el tono, hasta la voz, cambia la velocidad. Si decimos una noticia compartida o una noticia solo, en ese bloque es un show. La noticia es un show. Y digo show porque tenemos que llevar una velocidad, llevar credibilidad, que es lo que estábamos hablando en un video anterior, y obviamente, y tiene mucho que ver, lo natural. Pero lo natural no tiene que ver con lo chabacano ni con lo muy suelto, sino la seriedad. Y ahí por ahí, entre colegas, medimos eso. El ego, la arrogancia, el cómo lo decimos, donde cumple un papel muy importante el tema de la neutralidad. Y a veces pienso también que es una lucha interna, ¿no? Entre periodistas y locutores que siempre estuvimos ahí al borde. Bueno, en mi caso soy ambos, me inclino más para la locución, porque es más lo que hago, pero siempre, el periodista siempre estuvo ese en recelo, esa envidia, le vamos a decir, sí, lo vamos a decir, envidia con respecto al locutor de cómo dice las cosas, cómo se prepara. Pero también el locutor tiene por ahí esa envidia de cómo está preparado el periodista o cómo está informado, cómo investigó a la hora de preparar alguna presentación o a la hora de preparar un copete, como lo decimos nosotros en la jerga de la comunicación. Así que bueno, sin más preámbulos, arrancamos con el video, dale. Y bueno, arrancamos con la autoconfianza y la seguridad. Muchos locutores y presentadores necesitan confianza en sí mismos para desempeñar su papel de manera efectiva. Un ego saludable puede impulsar también esta autoconfianza, permitiendo al locutor expresarse con claridad y seguridad en su voz. Necesidad de reconocimiento. Dado que la naturaleza del trabajo en los medios de comunicación implica ser el centro de atención, algunos locutores pueden tener un ego que busca reconocimiento y aprecio por su trabajo. Esto puede manifestarse en la búsqueda de premios, el deseo de ser elogiado por sus habilidades y la necesidad también de ser destacado en la industria. El perfeccionismo. El deseo de perfección en la presentación y en la entrega puede llevar a un ego perfeccionista. Los locutores a veces nos esforzamos, se esfuerzan por destacarse y ofrecer un rendimiento impecable, lo que puede ser impulsado por una fuerte o un fuerte sentido del ego y la búsqueda de la excelencia. Otro tema importante es la competitividad.
En el mundo mediático altamente competitivo, algunos locutores pueden desarrollar justamente un ego de competición impulsado por el deseo de superar a otros en términos de popularidad, audiencia o reconocimiento profesional. Y un tema muy importante también para tener en cuenta es la adaptabilidad y la flexibilidad. Un ego equilibrado puede ayudar también a los locutores, a los periodistas, a adaptarse a diferentes situaciones y estilos de presentación. La flexibilidad para ajustarse justamente a los cambios en la industria y mantenerse relevante también puede estar vinculada a un ego que no se ve amenazado fácilmente. Pero es importante destacar que tener un ego altamente marcado, sobre todo en los medios de comunicación, es muy negativo. No confundirse con eso. Y ojo que en muchos casos un ego saludable es impulsador de nuestra creatividad, te abre el cerebro, te hace ver más allá, te ayuda a producir nuevos programas tanto en radio como en televisión. Sin embargo, cuando el ego se vuelve desmedido, se vuelve o cruza la arrogancia, esto puede perjudicar muchísimo. No solamente la calidad del trabajo que estás haciendo, como te decía recién, en la tele, en la radio, en algún spot publicitario, sino también a nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral. Y bueno, como siempre digo, la clave está en mantener un equilibrio saludable entre la confianza de uno mismo y la humildad, para que eso te ayude a seguir proyectando, creciendo profesionalmente. Nos vemos.